vez más violencia, más maldad en la tierra. Así es. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños. Bueno, hermanos, deseamos bajar un poco la música para entender que no es muy difícil saber que eso se refiere a todos. Se refiere a los jóvenes, se refiere a los que antes fueron jóvenes y ya no somos, como yo. Y se refiere a que no hay memoria espiritual en ningún lado. Se puede entender un poco con un fondo musical como este, que la verdad está ahí, que no hay que leer todas las escrituras, o mejor dicho, no hay que, porque no leí todas las escrituras, no hay que desconfiar de que uno pueda predicar. Si no existieran las escrituras, la experiencia en nosotros estaría igual, porque tú, igual que todos, siempre dices que el pasado fue mejor. Es verdad que después de Adán y Eva, de ahí siempre fue para abajo. Entonces uno dice, ¿por qué no recibo mi sanidad? ¿Por qué no recibo la sanidad de mis hijos? Pero ¿qué sanidad estamos pidiendo? ¿Es la sanidad del cuerpo o es la sanidad del corazón? No tomamos en cuenta la sanidad del corazón porque como nosotros no buscamos tampoco en la gente el corazón, porque al contrario de eso creemos que hablamos y luchamos y todo lo que tenemos es gracias a nosotros. Porque los que triunfan mucho, piensan que ellos trabajaron mucho, pero no se dan cuenta que alguien les dio sustento de poder vivir y trabajar. Entonces, estas personas, como las que no tienen el sustento porque no encuentran trabajo, al contrario de los primeros, se sienten abatidos, cansados, destruidos y siempre menospreciados. Entonces acá hay una lucha entre personas y entonces unas a las otras se odian, no se respetan, se pelean e inclusive se quitan los lugares del trabajo. Porque dicen, mis hijos tienen que comer. Y llegamos al punto de que al final vamos a robar o a trabajar de algo que no es para un siervo de Dios. Porque no puede ser que si no encuentro trabajo, bueno, al final ¿con qué van a comer mis hijos? Y entonces con eso, ¿qué hago? Agarro algo y en vez de llevármelo como debo pagar, no me lo llevo sin permiso. Tenemos que saber que Dios existe y que conocerlo es un privilegio. Quizás ustedes no conozcan que estamos luchando con demonios o contra demonios.
Usted habla con una persona y la persona la escucha, pero lo que usted dijo, como en este momento, no le llega. Porque dice, ¿de qué está hablando? ¿De demonios? ¿Quién es la que habla? Yo no creo en los demonios. Yo creo en Dios y a mí no me hace ningún mal ningún demonio. El problema es que no saben cómo entran los demonios. Y encima, ustedes creen que no es bíblico que existen los demonios. Sin embargo, yo a ustedes les voy a mostrar la carta de Pablo, que así le puso el Señor el nombre, lo bautizó con el nombre de Pablo, pero él se llamaba antes Saulo y era de Tarso. Él escribió a muchas iglesias cartas y a diferentes hombres, que eran los santos, los apartados, los elegidos. Y en Efesios 6:10 dice lo que se llama la armadura de Dios. Lo espiritual, hermano, se acomoda a lo espiritual. Y por más que tú seas romántico y espiritual, digas, yo tengo un corazón que no puedo ver ni a un gato que se esté muriendo, porque sufro. Pero hermano, tú no tienes que sufrir. Porque si la persona, el gato o el perro se tiene que ir, se va, porque hay un principio y un fin. Pero ¿qué te interesó a ti cuando se fue? ¿Y cuando nació? Y mientras tanto, ¿de dónde te sostenías tú para soportar el dolor? Y lo peor de todo, que cuando la persona o estos animalitos, criaturas de Dios, nos dejan, nosotros tenemos por años, pero por años, el dolor del abandono del animalito. Sin embargo, el dolor, ¿por qué se va a quedar si ya no está el animalito, hermano? Para estar preparado, entonces, como todo esto viene de la mente, sabemos que hay uno que nos acusa. Y ese sabes que tiene varios nombres. En uno de esos es el padre de las mentiras. El que todos conocemos, el adversario. En una palabra, es el que mintió primero. Y la lucha nuestra, hermana querida, hermano querido, joven, es contra carne y sangre. Dice, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si esto es verdad, y te lo vuelvo a decir, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que dentro de nosotros hay estas clases de, diríamos, entes espirituales. Tú dices, ¿cómo entraron? Bueno, pudiste haber pensado alguna vez si tú hiciste algo que no debías y te dio lo mismo. Por ejemplo, voy a hacer un juego que todos conocemos. No, por ejemplo, no sé, me dijeron que con una cintita roja podía tener, no sé, todo menos fui a la iglesia o fui a la cruz o pensé y oré. Tú no tienes el libro del microondas cuando lo quieres prender. Tú no lo estudias y así entonces pone la manito y un día explota. O se te quema la comida. Y entonces cuando tú tienes que hablar de a qué te vas a poner a estudiar, vas a la psicología, ¿no? Pero el que enseñó a toda la psicología es Dios, ¿no es cierto? Y te digo más, la psicología misma bajó del cielo a este mundo. Y encima tenía sangre y era santa. Y encima ya nos olvidamos de esa psicología. Y ahora prevalece lo que dicen los que estudian, los hombres. Y la religión la tenemos aparte. ¿Qué es la religión? Es como dijeras, mala comparación, ¿no? Pero acá tengo el pan y acá la manteca. Sí. La religión no es nada. Es una palabra que religiosamente voy a estudiar todos los días, se dice. Y entonces cuando hablamos de religión decimos iglesia. Iglesia es templos de piedra. No, la iglesia, vuelvo a decir, somos nosotros, porque el templo somos nosotros. Y porque alguna vez entró el Señor Jesucristo y se quedó a vivir en nuestro templo. Por gracia el Señor nos dio esa oportunidad. Cuando sin preguntarte, ni a ti ni a mí, si yo quería que Él muriera por mí. ¿Viste que hay gente que te dice, quiere que le dé tal cosa? Y tú dices,
Bueno, porque Él se ofreció. En este caso se ofreció, pero con más razón, porque no te preguntó. Lo hizo como para que tú tuvieras el camino llano y que supieras que todo lo que va a escribir no es un microondas lo que tenés que conocer, sino es la vida misma, tuya, la de tu esposo y la de tu generación y toda tu familia, porque ¿sabes qué? No sé a ti, pero a mí, cuando era pequeña, no se nos ocurrió hablar de Dios. Se hablaba de la comida, de la familia, de lo bien que la pasábamos, pero ¿para qué vamos a hablar de Dios? Si nadie lo ve. Para eso vemos la película todos los fines de año. Y en ese momento, ay, nos quedamos que decimos, qué linda, cómo me gusta, pero ¿te gustaría estar en la cruz a ti? ¿Te gustaría a ti que te pongan la corona de espinas? ¿Te gustaría a ti que fueras torturado? En esa película que se vio en La Pasión de Cristo, que hay muchos que se tapaban los ojos y decían, ay, no. Pero cuando salieron de ahí, se olvidaron de todo. Eso fue real. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no lo crees? ¿Acaso será que después te molesta y tienes que a todo el mundo contarle que tú crees en Dios? ¿Acaso le haces caso a eso que dice que la política y la religión no se pueden hablar en público? Pues yo creo que hay tantas cosas que se hablan que ya no hay problema para hablarse, porque como dice la palabra, cuando lo bueno sea malo y lo malo sea bueno, es que ya estamos en el fin de los tiempos. Mira, cuando yo nací ya hablaban del fin de los tiempos y del apocalipsis. Y yo decía, pobre gente, ¿no? Que no quería seguir con esa vida por el temor de que eso aconteciera, porque si habían algunos que decían que venía el fin del mundo y otros lo creían, hermano, hacían eso, se iban ellos, pero nadie entiende que eso no se puede hacer. Tú no puedes ir a un lugar donde no te invitan. No te invitó el Señor que vayas todavía. Y como Él es el que te quita, tú tienes que esperar tu turno. Y hay muchos que al principio, siendo joven, ni se acuerdan. Tanto que su vida no la valoran y dicen, bueno, me voy a tirar del Everest y así voy a conquistar una montaña. ¿Y la montaña de fe dónde está? Y yo tengo que hacer ejercicio porque así con la montaña yo tengo físico. ¿Y dónde está el ejercicio de la voluntad espiritual? ¿Cómo sabemos que nos vamos a mantener firmes espiritualmente? No se puede orar, decirle, Señor, gracias por lo que me diste, una vez sola, y después darle vuelta a la cara y mirar para otro lado. Dice la palabra que no te vayas ni para la derecha ni para la izquierda, siempre hacia la meta. Vas a ver un montón de cartelitos que te dicen, mira para aquí, mira para aquí, mira para allí, mira para aquí. Pero realmente tú tienes que mirar de frente y ser consecuente con lo que dices y haces. Y que por un segundo solo y un pensamiento solo se te desvía toda tu vida. Como dice la palabra, ¿no? Como zorras viejas te apartarán del camino. Y ahora me acuerdo otra que dice, como ovejas entre medio de lobos. Os mando como ovejas entre medio de lobos. ¿Qué te dice eso? ¿Y si tienes que buscar algo? Buscadme. Dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, busca el reino. ¿Qué es el reino? Voy a la vecina porque está mal y hago los mandados. Voy a un chico que no tiene linda ropa, se la regalo. Pero dentro de mí es el cambio. Y después para los demás, ser íntegro. No convencerme de que tengo que ser íntegro. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y lo recibes en tu corazón, Él te cambia. No te das problemas. Que la metamorfosis no va a ser solamente tuya. Bueno, hermanos, les voy a comunicar el beneficio que tenemos en esto que es la armadura de Dios. Que en todo caso, como dije, es Efesios 6:10, versículo 10 al 20, Pablo es la que vio a los Efesios. Es así. Entonces, Efesios 6:10 hasta el 20. La voy a leer para que la vean. Aquí está. Dice, por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dos cosas. Como verán, el diablo existe, Jesús lo sabía, y cuando dice estar firmes contra las acechanzas del diablo, es porque sin esta armadura no puedes ganarle en las batallas espirituales. Pero estar firmes significa que me voy a poner la armadura, pero tengo con eso bastante para resistir al día malo. No quiere decir que ese día voy a estar light, contenta, porque me da gozo. No. Esto que es la armadura de Dios se tiene que poner todos los días en cuanto te levantas. Entonces, como dije, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, demonios, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es arriba, y por tanto tomad toda la armadura, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos, y ahí viene el desarrollo de la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, es un gorro, de salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra que Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, Saulo de Tarso, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo al misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como verán, el apóstol San Pablo, era un hombre preparado, era un hombre que sabía todo lo de la ley, era un hombre que fue al final llamado apóstol, él fue el fundador de todas las iglesias que hubieron, y él también tenía un trabajo. Pero quiero que sepan que lo que le dijo el Señor, que es la armadura de Dios, yo la voy a dejar ahí en un lugar para que ustedes la tengan y todos los días lo mencionen. Porque ustedes pueden decir, ay, Diosito mío, cuídame, te pido que sanes a mi esposo, ya que estás, por favor, ayúdame a lavar y arreglar, lavar ropa. Pero ¿eso qué es? ¿Con quién estamos tratando? ¿Ustedes saben, de verdad, saben quién es Dios? ¿Ustedes saben quién es Dios, hermano? Es nuestro creador. ¿Ustedes no sienten esa humildad de darse cuenta que no pide turno para ver lo que no paga, que Él no se ofende, que Él perdona, que nos da un montón de días en el tiempo y cuando quiere nos lleva y encima lloramos? ¿Por qué te digo esto? Porque aparte de valer tú, los tuyos también valen y los que no son también. Respetemos la vida como dice el Señor y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso esto es importante y crucial para que entiendan que esto es una especie de imitación a las armaduras de los romanos. Y en esa época Pablo se inspiró en esa armadura, por eso habla del yelmo, que es una especie de casco, ¿no es cierto? Y entonces por eso él habla de todo y también habla de algo muy importante que es la espada. La espada es la palabra. Cuando hay que defenderse, uno se defiende con la palabra. Pero bueno, esto es el comienzo y ya les seguiré hablando. Por ahora quiero que entiendan entonces que hay algo que nos defiende. ¿Contra quién? Contra mi padre, contra mi madre, contra mi vecino, contra mí misma, lo mismo, contra todos. Porque estos demonios están en nuestra carne. Y como decía Pablo, porque hago lo que no quiero y lo que quiero no hago, el pecado está en mí. Quiere decir que usted está hablando con una persona amable, que usted quiere mucho, y un día la deja como desubicada con lo que le contestó. Y usted dice, bueno, estará mal.
pero lo vuelve a repetir, usted dice, pero ¿qué tiene esta persona? ¿Sabe lo que tiene? Tiene esto que dije. Entes espirituales que no se ven y se mutan de un cuerpo al otro. Y entran, ellos quieren, como quien dice, sacarte la energía. Ellos quieren hacerte caer. Y como el enemigo odia al ser humano porque es lo que el Señor creó, entonces los quiere destruir. Y así destruye a Jesucristo. Tú tienes el poder más grande que hay, que es el de tu Creador. Y poco a poco te voy a tratar modestamente de presentar la palabra. Porque la palabra es lo único que espiritualmente te va a hacer vivir como debe ser. Una vida digna para honrar a aquel que te dio la vida. Nosotros de acá no tenemos nada. Todo es prestado. Nada es nuestro, ni siquiera nuestro cuerpo. Te digo más, hasta un botón dura más que nosotros. Bueno, hermanos, me gustaría despedirme y entonces pedir perdón por si no me sé explicar, pero de verdad que hay buena intención, hermanos míos, y tenemos esta buena noticia, estas bendiciones. Acuérdate, búscala en Efesios 6, 10 al 20, en tu Biblia. Tenés que tener una Biblia. En todo caso, la Biblia Reina Valera la tengo aquí y es la que tengo debajo de esto. Aquí la tenemos, ¿ves? Mira, si tú lo ves. ¿Ves? Acá está, Efesios. En Efesios 6 tienes que buscar, esto es Efesios, ¿ves? Tú tienes que buscar, está el 1, el 2, hasta llegar al 6. Y cuando llegas al 6, del 6 al 10, entonces tú buscas 4, 5 y llegas al 6. Y ya cuando llegas al 6, del 6, 10 al 20, ¿ves? Acá estaría. Del 6, 6 al 10 y al 20, todo esto. Entonces, ¿dónde está? En las primeras páginas, perdón, en las últimas páginas, porque esto es el Nuevo Testamento. Te digo más, en la Biblia, esta Biblia Reina Valera, Santa Biblia, edición Promesas, la Reina Valera, tiene algo muy importante que es una hoja en blanco, creo que la tienen todas, que del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, la diferencia es que son 400 años en esa hoja blanca que pasaron. Y te digo, ¿qué es la diferencia del Viejo Testamento al Nuevo Testamento? Que el Nuevo Testamento es cuando vino la promesa y vino Jesús y cumplió toda la ley que es lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y de eso es otra cosa y ya te voy a hablar. Todo esto por la gracia. ¿Cómo quieres, como dice esta canción, escucha, que se cumplan tus deseos? Escucha, en la época del Antiguo Testamento. Necios como niños, torpes cachorrillos, nos gusta jugar, nos gusta preguntar, aquello que hace tiempo sabemos ya. Ponte esta canción que se llama Búscame. Y si no tienes tiempo, ¿sabes qué? Búscatelo. Escucha, Dios sigue hablando, hermano, a ti te habla, a ti. Sigue aún contestando. Gracias porque contesta, Señor. Aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor. Bueno, hermano, me voy a despedir porque no quiero hacer más largo. Y en el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Señor, por esta audiencia que hoy ha escuchado y ha recibido lo que es tu palabra. Hermanos, en la próxima hablaremos. Gracias y bendiciones para todos. Adiós.